Ok, se me olvidó mencionarles que esta clase va a estar grabada. Sí, pero se me olvidó grabar la primera hora. Entonces solamente va a estar grabado esto que estamos diciendo ahorita. Bueno, continúo. Entonces tenemos estas tres. Tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad y tenemos, por lo tanto, la afectividad. Como se imaginarán, estas son abiertas. Es decir, no vienen condicionadas por toda una biología, pero abiertas siempre al aprendizaje. Y por lo tanto, se pueden modificar. Pero también se pueden ver afectadas por ese mismo aprendizaje. Es decir, podemos aprender mal, ¿ok? Podemos aprender a pensar mal, podemos aprender a sentir mal o a interpretar mal algo, por ejemplo, el que yo no debo llorar porque yo soy hombre, ¿no? Eso lo podemos aprender. No va a quitar que quiera llorar, pero no lo voy a hacer seguramente porque así te enseñaron que no puede ser, ¿no? Pero se puede también modificar. Entonces, esta parte ya es modificable por el aprendizaje justamente porque es la parte que es abierta, ¿ok? Estamos abiertos a estos estímulos. Bien, eso es en general, pero para que vean que sí, este es un concepto que puede parecer muy fácil de entender, pero si se dan cuenta no es tan sencillo. Entonces, cuando vean estas palabras, aunque parezca que es fácil, no se dejen llevar tan rápido. O sea, realmente es mejor que pregunten o que lo investiguen antes de simplemente decir no, que no hay ningún problema. La otra palabra, ¿qué significa unívoco? Ese sí no sé, profe. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es unívoco? No. ¿No? Ok. Bien, entonces tenemos unívoco significa que es en un solo sentido. Es decir, solamente actúa de aquí para allá o de allá para acá. Por ejemplo, cuando tú ves televisión, la información corre unívocamente. Tú no puedes retroalimentar a la televisión. Tú no le puedes decir al de la televisión, sabes que no estoy de acuerdo contigo. En cambio, cuando estás entre dos personas, o por ejemplo ahorita que estamos en videollamada, aquí ya es, ¿cómo se llama? Bidireccional, no es solo unívoco. La otra forma de entender unívoco es que tiene un solo sentido. Por ejemplo, una palabra que únicamente puede significar una cosa y no otra. ¿Ok? Esa es otra forma de entender que es unívoco. Equívoco sería que de hecho esta palabra puede entenderse de muchas maneras distintas y por lo tanto es difícil de entender a qué nos referimos porque al final pues puede significar demasiadas cosas dependiendo del contexto. Y otra sería pues un analógico. Un analógico es que en parte es igual en algo y en parte es distinta. Y que por lo tanto una misma palabra puede ser usada en distintos conceptos, pero entendiendo sus limitaciones respecto al uso que se le está dando en el momento. ¿Por qué? Porque sí tiene algo que es siempre igual, pero algo que es distinto porque se está aplicando un objeto distinto. Entonces, básicamente eso es unívoco. Entonces, quiere decir que no actúan en un solo sentido, sino que son abiertos, ¿ok? Y que están abiertos a indeterminadas posibilidades. Es decir, estás abierto a indeterminado número de posibilidades de conocer, de aceptar o de percibir el bien, abstracto, y de sentir. Ok, hasta ahorita de todo lo que hemos leído, ¿hay alguna duda? Hasta ahorita no. Bien, pasemos entonces tantito a la diapositiva que les estaba haciendo. Ahorita vamos a mencionar esto, voy a compartir esto aquí. Ok, entonces mencionábamos la parte de la educación. Ya hablamos que el ser humano no viene, vamos a decir, especializado. Por lo tanto, requiere formarse. ¿Ok? Que es básicamente, en resumen, todo lo que hemos dicho anteriormente. Lo demás ha sido simplemente una explicación del por qué requiere formarse. ¿Qué otra cosa es importante? Ok, de acuerdo. Está abierto por sus potencialidades. Abierto. Que mencionábamos que son las facultades. Y facultades mencionábamos que tenemos tres. Tenemos tres facultades. Por ejemplo, si ustedes, si decimos que, que la facultad volitiva, lo volitivo hace referencia a la voluntad intelectiva, pues a la inteligencia, y pues la afectiva, pues entendemos que es a la afectividad, ¿no?
Pues básicamente eso es la parte de hasta ahorita lo que hemos leído. Vámonos a la otra parte. Ahora ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido para ir. No, déjame se los muestro. Listo. Ok, ¿quién me apoya con aquí donde dice la educación, por lo tanto? Yo. Ay. La educación, por lo tanto, es posible, pues la misma indeterminación del ser humano permite que se abran diferentes posibilidades. Pero sin... Ajá, pero sin poder seguirlas o realizarlas todas. La naturaleza humana es la condición de posibilidad básica para una existencia humanizada, y en su plasticidad constitutiva se incardina la necesidad para recibir una ayuda a su crecimiento, que también está abierto, para que éste sea óptimo y perfectivo. El ser humano se caracteriza por una radical indigencia que, como se ha dicho, le sitúa incluso como el más indefenso de los seres vivos. Pero esta indigencia no se vierte en la manera de satisfacción de la necesidad concreta. Al estar indeterminada, la potencia no se aquieta subiendo simplemente la necesidad, sino desbordándola ampliamente. Lo contrario supondría la negación de la naturaleza humana, o al menos de la indeterminación propia de sus potencias. Pues si una necesidad humana puede satisfacerse plenamente en un objeto, es que se encuentra determinada por él. Ok, muy bien. De acuerdo, veamos. Ok, listo. Entonces, aquí ya tenemos la base del por qué es importante la educación. Al final, toda educación lo que va a hacer es justamente modelar esta parte que está abierta. La va a modelar, pero nunca va a poder contener, a menos que uno solito, por no pensar reflexivamente, pues permita que básicamente se gobierne por lo irreflexivo y no por razonar exactamente por qué hace lo que hace, ¿no? Que puede llegar a pasar, pero aún así sigue estando abierta. Es decir, siempre puede haber una posibilidad de moldear al ser humano. A veces va a haber épocas o etapas de la vida que va a ser más complicado, pero se puede. O sea, un ancianito puede también en su momento, además que ancianito es alguien de la tercera edad, puede en su momento aprender nuevas cosas. En el ser humano no aplica eso de que perro, ¿cómo es que un perro ya no puede aprender? No me acuerdo cómo se dice el dicho, pero básicamente que no se puede aprender trucos nuevos. Sí podemos, pero lógicamente tenemos que formar esta flexibilidad. Si no la formamos, pues al final puede crear muchos problemas. ¿Qué es lo que me he dado cuenta yo? Cuando he tenido pacientes que tienen problemas, sea de ansiedad o sea de depresión, la mayoría de ellos, como rasgo de la personalidad, tienen una inteligencia concreta y tienen o tienden a tener una mentalidad dura. Es decir, no son tan fáciles de cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque han aprendido a mantener una estructura y que cuando algo choque con esta estructura surge eso que llamamos disonancia cognitiva, para no tener que, que contrastar o para no tener que poner en entredicho lo que ya saben. O sea, tratan de defenderse de que lo que ya saben y cómo han vivido la vida, pues tiene que ser así, no de esa manera. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Pues que lógicamente no te permite ver nuevas soluciones porque tú estás como con como los caballos que tienen aquí para no poder ir a los lados, así están ellos. Solamente van hacia enfrente y, pues por lo tanto, no pueden ver más posibilidades porque simplemente para ellos esas posibilidades no existen. ¿Ok? No es que no existan, sino que para ellos no existen. Pero y aún así pueden aprender a hacer todo lo contrario. Es decir, se puede enseñar. De hecho, prácticamente una psicoterapia implica eso. Enseñar a ver de otra forma distintas cosas. O sea, es un tipo de hacer filosofía también. De hecho, la filosofía lo puede hacer también sin necesidad de la psicoterapia. Pero
Hay otras cuestiones que se hacen en psicoterapia también en ese aspecto. Ok, esto ya pues lo vamos a ir leyendo posteriormente. Ahorita me voy a enfocar en otros aspectos, entonces eso ya se lo voy a dejar luego para que lo lean cuando ya esté la plataforma. Ok, veamos. Ya hemos mencionado muchas cosas. Hemos mencionado que este ser humano pues viene flexibilizado, que viene pues abierto a la realidad, etc., ¿no? ¿Qué es lo siguiente que necesitamos acordarnos? Que el ser humano nace dentro de una sociedad, no viene por sí mismo. No somos como los animales que simplemente nacemos y nos abandonan. Y no todos los animales, algunos animales hacen esto. Por ejemplo, las tortugas. Hay otros que en cambio sí cuidan a sus crías hasta que ya estén maduras, pero recuerden, estas crías suelen madurar muchísimo más rápido que el ser humano. Y que además el ser humano tiene una naturaleza gregaria, pero esta naturaleza gregaria no se reduce a únicamente como lo hacen los primates superiores, que son nuestros primos más cercanos genéticamente hablando, sino que creamos cultura. Se podría decir que también los animales crean cultura, por lo menos los primates superiores sí, se podría decir, no lo estoy afirmando, simplemente es una analogía. Pero el ser humano ha creado lógicamente una cultura que es abstracta y que aparte tiene elementos materiales e inmateriales. Por ejemplo, la religión es un elemento inmaterial. O sea, que tú creas en Dios y hay un sistema de creencias llamados dogmas, es una cuestión inmaterial. ¿Qué otra cuestión es inmaterial? Pues realmente hay muchas cosas inmateriales. Por ejemplo, la música mexicana podría ser algo inmaterial. De hecho, es algo inmaterial. ¿Por qué? Porque la puedes, mientras tengas un instrumento, la puedes tocar donde sea y como sea. Y quien sea, la puede tocar mientras sepa. ¿No? Y también tenemos una cultura material. Es decir, por ejemplo, pirámides, edificios, etc., ¿no? Libros. O sea, tenemos algo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta cultura material e inmaterial, cosa que no tienen los animales. O al menos no en el mismo sentido que lo tiene el humano y mucho menos en el mismo grado. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto para la persona al final? Que lógicamente la educación es parte es parte natural en primer lugar en el aspecto de que por naturaleza necesitamos esta formación y que esta formación se va a dar la interacción con otros seres, llamados también personas humanas, y que básicamente dirían los filósofos personalistas hoy en día que el ser humano solamente puede ser humano, o sea, solo se puede formar como ser humano en la medida en que tiene contacto y relación con otros y con otros humanos. Que eso es como ellos lo interpretan. ¿Ok? Ahora bien, a pesar de esto, no se elimina el hecho de... Sí no se elimina el hecho de que sigue siendo también algo individual, pero también se convierte en algo social. Por eso es que la pedagogía hay que meterla en las ciencias sociales, más bien está dentro de las ciencias sociales, porque el hecho de la educación es un hecho social, no es únicamente un hecho individual. Es un hecho social, o sea, se da en una sociedad y por lo tanto la educación depende de cómo esta sociedad quiere ser o desea formar a los que son, a sus ciudadanos, ¿no? O a sus miembros. Entonces, todo esto al final va moldeándonos y es parte de nuestra naturaleza social, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esta es la idea. Eso pues ya dijimos que lo vamos a ver después. Vámonos a los significados de la educación. Para eso voy a volver un poquito aquí a las diapositivas. Quiero ver dónde está esto. Dice... Ahorita les muestro nuevamente las diapositivas para que vean que vamos a tocar ahorita. A ver. Bien, vámonos al sentido epistemológico de la palabra educación. Sentido etimológico de educación.
Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos varios sentidos de la etimología educación. ¿Por qué? Pues porque hay muchos tipos de etimología que se cree que es el origen de la palabra educación. Por ejemplo, tenemos la palabra educare y educere. La voy a utilizar la pronunciación latina eclesiástica. Ok, educare, este es un primer sentido y un segundo sentido es educere. ¿Qué significa educare etimológicamente? ¿O qué puede llegar a significar? Porque, claro, lógicamente puede haber distintos sentidos de una misma palabra. Educare significa básicamente criar, cuidar, alimentar, formar o instruir. ¿Ok? Pues básicamente es eso. Entonces vas a poner solamente 3 de ellas. Que dijimos que es criar, cuidar o alimentar. Bien, obviamente hay más. Luego tenemos educere, o si lo quieren pronunciar como lo hacían los latinos clásicos, pues educere. En ese sentido, educere significa sacar o extraer, o simplemente elevar. Vamos a ponerle sacar o extraer. Elevar. ¿En qué sentido extraer? De que algo que ya está ahí hay que, pues de alguna manera sacarlo. O sea, yo creo que es bastante clara la idea, ¿no? De que hay que quitarlo, de que hay que... pero quitarlo no en el sentido de que vamos a hacerlo a un lado, sino quitarlo o sacarlo en el sentido de que tiene que salir a relucir y que esto provoca una elevación. Entonces también la otra cuestión es el elevar, que educar es elevar al otro. Hay otros conceptos u otras etimologías que también le dan otros sentidos. Por ejemplo, también se le puede dar el sentido de conducir. Es otra forma. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo se llama? Tiene relación con paideia, que es de donde viene la palabra pedagogía. ¿De acuerdo? Entonces, como viene o como tiene relación con paideia, paideia originalmente significa nutrición o nutrir. Más bien es nutrición. Eso significaba nutrición. Porque hacía referencia a las nodrizas. Posteriormente se fue dando este término también a quien acompañaba, o sea, al pedagogo que acompañaba a los niños hasta la escuela. Y por lo tanto también empieza a tener el sentido de conducción. ¿De acuerdo? Entonces esos son los sentidos etimológicos. Este paideia viene del griego, educare y educere, o educere viene, educere o educere viene del latín, es decir, de los romanos. Entonces, tenemos muchos sentidos. ¿Qué podemos decir de todos ellos? En primer lugar, la educación no es tanto poner dentro, ¿ok? Creo que eso queda claro en cualquiera de esas definiciones. Educar no es poner dentro. Más bien es sacar lo que ya está dentro. Extraerlo para que sea más precioso. Aquí no es poner dentro. Esto en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa que podemos extraer de acá es que implica un dinamismo de favorecer o promover al educando. Ese es otro sentido que sale de estas definiciones. Otro sentido es el de avanzar, es decir, la idea del progreso. ¿De acuerdo? Esta es otra idea que surge a partir de lo etimológico. Y otra idea más, la de conducir. Es decir, una acción orientada a la finalidad. El de conducir, orientado. ¿Ok? Y podemos encontrar más. Vamos a dejar solamente estas. ¿De acuerdo? Entonces, yo quería que tuviera colorcitos, pero no tengo. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Les voy a dar una lista de palabras para que vayan
definiéndolas. Definiéndolas lo más, lo mejor posible, ¿de acuerdo? Esta va a ser un pequeño ejercicio. Yo creo que media hora es más que suficiente para poder hacerlo. Y me lo van a mandar a mi correo, ¿de acuerdo? Ojo, lo del correo es simplemente para comprobar que efectivamente lo están haciendo dentro de la hora de clase. Porque ahorita todavía no tenemos la plataforma. Si hubiera la plataforma, pues les digo que lo suban a la plataforma. Entonces tienen que guardarlo para que cuando ya haya la plataforma lo puedan subir en el área correspondiente. Entonces voy a poner ejercicio de clase. Van a investigar la definición de las siguientes palabras. Ok, primera palabra a investigar. Perdón, a investigar. Vamos a poner la palabra naturaleza, aunque yo ya se las expliqué, pero también búsquenla. Naturaleza, facultad. También el concepto. Busquen de una vez qué es voluntad también. La palabra potencia, la palabra acto. La palabra conocimiento, que es certeza. Y ya. Voy a eliminar la de naturaleza. Ok. En esta media hora que queda, pueden utilizar una hora más, ¿eh? O sea, si se pasan por una hora no pasa nada. Ok, este es el primer ejercicio entonces. Estas son las palabras que tienen que buscar, ¿ok? Ah, ¿saben qué? No me combino eso. Atrás. ¿Dónde lo van a mandar? Y que sea antes de las... Ahorita van a ser las 2, las 3, hasta las 3 de la tarde. Realmente es algo rápido y sencillo, no se preocupen tanto. Y no tiene que ser tan complejo, simplemente una idea general. Ahorita no les estoy pidiendo que lo hagan con formato APA, pero sí es importante que lo hagan con formato APA más adelante. Ojeda@universidad azteca.edu.mx. Ok, ahora sí le puedo dar edición. Ya se perdieron los colorcitos. Ni modo. Ok, listo. Busquen estas palabras. Aquí está mi correo, que es el que lo van a mandar. Y básicamente eso es es la media hora que queda libre. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. No. Ok. No. Entonces, esta media hora, esta es la actividad de esta clase. Traten de buscar, eso sí, fíjense que están definiciones filosóficas. Entonces, búsquenlo como o sea, pongan la palabra y pongan entre paréntesis filosofía. ¿Para qué? Para que no se vayan a confundir, porque si buscan facultad, capaz que le dice edificio de la universidad donde se va, y obviamente no me refiero a eso. Y pues ustedes pueden poner inteligencia, pero si les da una definición de psicología, no les va a servir, porque recuerden que en psicología lo entendemos de forma distinta como se entiende en filosofía. También lo mismo pasa con acto, o sea, pongan que, y potencia, pongan que es, entre paréntesis, siempre filosofía para que se refiera a eso. Y lo mismo con conocimiento y certeza, ¿de acuerdo? De cualquier manera, si está mal, ya lo iremos corrigiendo, no hay problema, simplemente, porque recuerden que eso me lo van a mandar a mi correo únicamente por la cuestión del tiempo, o sea, para saber en qué momento lo entregaron. Ya para cuando lo vayan a subir a la plataforma, entonces ya lo pueden subir ya corregido, ¿ok? ¿Listo? Sí. Bueno, por el momento sería todo, ya luego en las siguientes clases vamos a ir profundizando muchísimas cosas más. Esto es como que la introducción nada más. Y ya cuando esté lista la plataforma ya les estaré mandando un mensaje a través de ella para que puedan ingresar y hacer todo lo que haya que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento es todo de mi parte.